Muy buenas noches, estimados estudiantes. Hoy día voy a explicar el taller número 3. Les saluda el profesor Luis Palomino. Conmigo vamos a desarrollar el taller número 3, 4, 5, 6, creo que hasta el 7. Bien, hoy día explico el taller número 4, que lleva por título Reconocimiento y uso de tablas de requerimientos y recomendaciones de macronutrientes. Los talleres se van a desarrollar el día miércoles 26 y viernes 30 de octubre. Bien, entonces el miércoles 26 y el viernes 30 de octubre en el horario de 9:30 a 12:30 del día. Muy bien. Para nosotros determinar el requerimiento nutricional, optamos por ecuaciones basadas en estudios y documentadas a través de la ecuación y propuestas, ¿no?, por la ecuación de la FAO-OMS 1. Y también las recomendaciones propuestas por el Instituto de Medicina. Correcto. Entonces nos basamos en base a esas dos referencias, ¿no? Obviamente que existen países como Rusia, Japón, Alemania, que tienen su propia ecuación, ¿no?, para determinar este porcentaje de macronutrientes. Pero en Sudamérica generalmente optamos por las recomendaciones de la FAO-OMS. ¿Por qué no utilizamos la de la IOM para macronutrientes? Porque la de la IOM es el estudio que se hizo fue en base a la población americana y canadiense, ¿no? Entonces no se adecua mucho a nosotros. En cambio, para las estimaciones que realizó la FAO-OMS consideraron 20 países del mundo, en la cual estaban países desarrollados, subdesarrollados y países subdesarrollados como el nuestro, ¿no?, y países con extrema pobreza como África y Haití. Muy bien, el objetivo de aprendizaje es que ustedes, al finalizar la clase, el estudiante calcula y cada uno de ustedes determina su requerimiento de macronutrientes. ¿Cuáles son esos macronutrientes? Pues carbohidratos, proteínas y grasa. Bien, la metodología ya ustedes lo conocen. Tenemos dos fases. En la fase asincrónica ustedes tienen que revisar este video taller. También he adjuntado un video de referencia, ¿no?, donde están los cálculos detallados de cómo se calculan los macronutrientes. Tienen que leer las lecturas obligatorias para que ustedes estén aptos y puedan rendir su examen de control de lectura, ¿no? Al inicio de la práctica tienes que exponer tus respuestas respecto a las preguntas de autoaprendizaje. Ustedes tienen acá las preguntas de autoaprendizaje, ¿no?, que tienen que responderlas al inicio de la práctica. Son 4 preguntas de autoaprendizaje, ¿no? ¿Cómo se determina el requerimiento de macronutrientes? ¿Cuáles son los documentos y metodologías de referencia que ya les había mencionado, ¿no? La ecuación de tanto la metodología de la FAO y de la IOM. Sustentar por qué en el Perú tenemos que utilizar recomendaciones con ecuaciones basadas en estudios de países desarrollados, ¿no? ¿Por qué no utilizar una metodología que se adecue a nuestro propio biotipo? Y realizar un análisis sistemático de metainvestigaciones y sustentar si la calidad de las proteínas influye en el requerimiento de las mismas. Muy bien, entonces tienen que dar respuesta a esas preguntas, ¿ya?, al inicio del taller. De 9:30 a 10 tienen que cada uno de ustedes responder esas preguntas y debatir con su docente de práctica. Luego procedemos al desarrollo del ejercicio de aplicación, que es de 10 a 11:30 en un documento compartido en Google, en Drive, ¿no? Ustedes van a empezar a
desarrollar, discutir sus resultados, y luego presentan los resultados desde las 11:30 hasta las 12:30, donde discutimos cada uno de los ejercicios de aplicación. Se les da una semana para que ustedes puedan subir su informe de práctica grupal. Ojo, el informe es grupal, antes de la fecha límite de cierre. Bien, entonces tenemos que desarrollar los ejercicios de aplicación. En la pregunta 1 nosotros tenemos que realizar el cálculo del requerimiento energético total. Ya ustedes en el taller número 3 han determinado, ¿no?, cuánto es su requerimiento energético total. En este caso vamos a trabajar con estas dos ecuaciones, ¿no?, la ecuación de la FAO y de la IOM. Esto ustedes ya lo tienen de la semana pasada, cada uno de ustedes. Y luego, cuando la metodología para el cálculo del requerimiento de proteínas propuestas por la IOM y también por la FAO-OMS nos indican que primero calculamos proteínas, luego grasa y por diferencia obtenemos carbohidratos. Ojo, primero se calcula proteínas, luego calculamos grasa y por diferencia 100 menos lo que sumó grasa más proteína, ese es el resultado de carbohidratos, no nos olvidemos. Y acá ustedes colocan la unidad, en este caso la unidad pues será gramos, ¿no?, y determinan la ecuación de proteínas propuestas por tres metodologías: la de la FAO-MS1 del año 2007, Cavendish del año 88 y de la IOM propuesta el año 2005. Ustedes en la parte de anexos tenemos la ecuación, ¿no? Por ejemplo, para la ecuación de la FAO-MS, ¿qué nos indica? Ya. Esta es la recomendación para la ecuación de la FAO del año 2007. Tienen acá las páginas precisas porque el documento es en inglés, ¿no?, es bastante tedioso. Página 242 y 243 tienen este valor. ¿Qué nos indica? Que imaginemos un estudiante de universitario, para Carla, que tiene 21 años, estudiante universitario, ¿ya? Carla tiene tiene 21 años, por lo tanto aplica esto. Este factor que ustedes ven acá, 0.83, es el factor que tenemos que multiplicar por la cantidad de kilos, y eso vendría a ser el gramaje de proteínas que requiere al día. ¿Correcto? 0.83. Entonces yo indico, ¿no?, si Carla, imaginemos acá, quiero determinar de Carla, quien tiene edad, ¿no?, 21 años, de repente su peso, porque cada uno va a trabajar, ojo, es peso actual, no peso ideal, peso actual 58 kilos. Vamos a poner talla 1.60. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos para hallar el requerimiento de proteínas, ¿no? Es lo que tenemos que hallar primero. Para hallar el requerimiento de proteínas, ¿no?, multiplicamos el peso 58, ¿no?, según la FAO-MS. Será 58 por 0.83. Muy bien. 58 por 0.83. Su requerimiento de proteínas son 48.14
gramos día. Entonces, ¿qué significa? Que Carla necesita 48 gramos de proteína al día. Eso es según la fórmula, según la metodología de la FAO-OMS. Ahora vamos a ver Cavendish. Cavendish es una asociación, ¿no?, en la cual, de Latinoamérica, Venezuela, en la cual establecen la dieta mixta, ¿no? Lo que pasa es que en Latinoamérica la alimentación basada en muchos de los países de Sudamérica, de Latinoamérica, es en base a carbohidratos, ¿no? Y hay una buena fuente de aporte de proteínas que proviene del origen vegetal. Por ello es que ellos recomiendan un valor para una dieta mixta, ¿no? Una dieta mixta, donde hay un aporte de vegetales como de proteínas de alto valor biológico. Y en este caso, ¿no?, por ejemplo, para Carla, que tiene 21 años, sería el factor 1, ¿no? 1 por el kilo al día. Si Carla pesa 58, la cantidad de gramos de proteínas que necesita al día será 58 gramos al día, ¿no? 58 por 1, 58, ¿no? Y luego, según la guión, ¿no?, el factor según la guión para Carla, que tiene 21 años, es decir, estaría en este rango, sería 0.8, ¿no? 0.8 por kilo al día. Entonces sería 58 por 0.8. Y multiplicamos acá, pues, ¿no? 58 por 0.8, 58 por 0.8, sale 46.4. Entonces, según la guión, su requerimiento de proteínas de Carla es de 46.4. Y así cada uno de ustedes va a calcular su requerimiento de proteínas según su peso actual. Bien, van a discutir sus resultados y van a acá precisar en la pregunta 4 cuál es la metodología que se utiliza para determinar el requerimiento de proteínas de la población peruana. Aunque ya les había dicho al inicio, ¿no?, nosotros utilizamos generalmente eso, ¿no?, la ecuación de la FAO-OMS o esa metodología. Bien, luego tienen que calcular su requerimiento de grasa, ¿no?, para aquellos que todavía no saben la metodología, pueden ir a revisar el video de consulta que también lo he adjuntado al aula virtual, ¿no? Todos nosotros nos basamos en base a estas recomendaciones publicadas por la OMS y la FAO en el año 2003, ¿no?, para disminuir el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles, donde el requerimiento de grasa total es del 15 al 30%, ¿no? Ácidos grasos saturados menor al 10%, ácidos grasos poliinsaturados de 6 al 10%, omega 6 del 5 al 8%, omega 3 del 1 al 2%, grasas trans menos del 1%, ácidos grasos monoinsaturados por diferencia, pues, ¿no?, resto de las grasas total menos todo esto. Carbohidratos totales del 55 al 75%, carbohidratos simples, que es como por ejemplo el azúcar, no menor del 10% del valor calórico total, proteínas del 10 al 15, ¿no?, colesterol menor a 300 miligramos al día, sodio menos de 5 gramos al día, es decir, sal, o sodio menos de 2 gramos al día, ¿no? Recuerden que la sal es cloruro de sodio.
De la sal el 40% es sodio y el 60% es cloro, ¿no? Por eso es que acá nos sale 2. Frutas y vegetales mayor a 400 gramos al día, esa es la recomendación, ¿no? Y fibra mayor a 25. Bien, entonces sacamos en base a estos porcentajes, ¿no? Y para la IOM son estos los requerimientos que nos propone. Muy bien, entonces en base a ello tenemos que calcular el requerimiento de grasa y luego el requerimiento de carbo, finalmente el requerimiento de carbohidratos. Bien, de grasas hay que calcular acá igual la unidad, qué cantidad me aporta de grasa, ¿no? Grasas saturadas, poliinsaturadas, omega 3, omega 6, ácidos grasos trans y ácidos grasos monoinsaturados. Luego hacemos tanto para la IOM como para la FAO, ¿no? OMS. Discutimos nuestros resultados, precisamos cuál es la metodología que utilizamos para el cálculo del requerimiento de grasas en la población peruana, que en este caso es, ya les adelanto, ¿no? La ecuación de la FAO-MS1. Y finalmente determinamos carbohidratos, ¿no? Tanto carbohidratos totales como carbohidratos simples y fibra. Y bien, y esa es la práctica que tienen que realizar el próximo miércoles y viernes 26 y 30. Tienen 7 días para que suban su producto académico al aula virtual. Muy bien, les agradezco a todos por su participación. No se olviden de revisar, ojo, ahí se le ha adjuntado en la semana 4, en la adyacente al taller número 4, un video de referencia. Ahí podrás encontrar cómo se calcula detalladamente, ¿no? El cálculo tanto de grasa, de proteína, como el valor calórico. ¿Ya? Ahí está detallado. Muchas gracias, cuídense mucho.